Mundo Sustentable. Haciendo negocios en pro del medio ambiente. Con Jaime Salazar, Alberto Larios, Carlos Mendoza y Elías Larios. Pasa el oleoducto en los Estados Unidos. Imagine qué le puede pasar a usted con sus cuentas, con su información personal, etcétera, etcétera. Por ello, hoy tenemos otra vez de invitado a alguien que es de casa, nada más y nada menos que Paco Aguado, el director general de Caixa Consultores, con quien vamos a platicar de estos temas, sobre todo, aunque haya semáforo verde ya en casi todo el país. Lo cierto es que seguimos trabajando a la distancia. Así es que, Paquito Aguado, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Mundo Sustentable. Pues muchas gracias, estoy muy contento de que nuevamente me estén invitando al programa. Y bueno, como ya comentaban ustedes, es de gran relevancia el hecho de hablar de cómo estos ciberataques afectan la productividad y, ¿por qué no? Incluso el tema, la competitividad está relacionado con la sustentabilidad. Así que hoy hablaremos específicamente del tipo de ataque que es el ransomware, que es el que mencionabas, Jaime. Oye, pero qué complicado, Paquito, buen día. Gracias. ¿Cómo evitar ser víctima del secuestro electrónico? Oye, dices, oye, esto es lo mejor, esta es la nueva tecnología. Y resulta que ahí sí, en un momentito te quedas sin nada, ¿verdad? Sí, es muy importante y incluso cada vez que las personas escuchan estos temas, nos comentan cómo ellos se sienten a veces intimidados porque aparentemente no hay defensa. Sin embargo, no es cierto. Sí hay posibilidades de por lo menos mitigar en forma considerable este tipo de problemas, porque sabemos que los ciberdelincuentes van un paso adelante y nuestra obligación es hacerles difícil ese trabajo. Oye, Paco, pero a ver, vamos por partes, ¿no? Es verdad, hasta en los delincuentes hay razas, ¿no? Entonces, yo me imagino que hay organizaciones dedicadas a estos casos relevantes. Pero yo como ciudadano de a pie, ¿qué pasa con mi información, mis cuentas de cheques? Me preocupa que alguien se robe mi información y me vacíe mi cuenta. A lo mejor tengo 3 pesos ahorrados, pero son míos y me ha costado toda la vida ponerlos ahí. Entonces, ¿cómo puedo tomar conciencia de esto? Y la otra, aquí mi querido Beto Larios, el joven de experiencia que ya sabes que está aquí también conectado y un servidor, pues no somos, digamos, los millennials que le manejamos mucho al equipo de cómputo y a los sistemas. Entonces, ¿de qué debo preocuparme como ciudadano de pie para estos temas? Mira, es importante lo que dices porque los ejemplos que comentabas son de grandes empresas. Sin embargo, se dice que esto está sucediendo a todos los niveles. Hablando de la pandemia, ustedes saben que la mayoría de nosotros estamos incluso todavía trabajando desde casa y aunque ya estemos en semáforo verde, es un hecho de que muchos vamos a seguir utilizando el modelo de home office. ¿Qué sucedió? Que en este modelo de home office aumentó un 600% los ataques cibernéticos. Las campañas de lo que se llama el phishing, que es recibir correos en los cuales abrimos archivos, se pueden abrir archivos o se pueden abrir vínculos o links que puedan abrirle la puerta al ciberdelincuente, es algo muy común y que, como bien dijeron ustedes, hay que concientizar a cada una de las personas, a los empleados, a nosotros mismos, a que abrir la puerta al ciberdelincuente de esta forma abre la puerta para que desde casa se pueda llegar a la oficina y en la oficina tener estos ataques. Y como bien decías, Jaime, además, si nosotros no tenemos cuidado, nuestra misma información sensible, cuentas de banco, estudios médicos y demás están a merced de estos delincuentes. Por ello es que no es raro que muchos de nosotros hemos recibido correos en los cuales se nos invita a ganar mucho dinero, a abrir cuentas, estados de cuentas, facturas, y ahí solamente estamos poniendo en riesgo nuestra estabilidad incluso económica. Fíjate, conversación con nuestro buen amigo Paco Aguado. Sí, puse mucha atención y Ya la sé, verdad, Charlie, ya sé. estoy preocupado y le comentaba yo a Paquito antes de entrar al aire en el programa que aquellas empresas que somos pequeñas, medianas empresas que decimos, híjole, pues yo qué tengo, a mí no me pueden llegar, o sea, ¿qué les puedo importar siendo una empresa chiquita? Pero le comentaba que han llegado a la empresa
correos precisamente ya con amenazas y competiciones de rescate de información y demás. Paquito, yo sé que como empresario debemos de proporcionar software a nuestros empleados para protegernos de esto, pero ¿qué les debemos de pedir también a nuestros empleados que hagan para evitar precisamente estos ataques en sus equipos? Sí, mira, eso es muy importante que se haga una concientización y es un esfuerzo continuo. Esto lo que les tienes que comentar es precisamente que no abran correos inesperados, que no abran links, que no abran archivos, incluso si ya tienen... Imposible, a menos que los bloquees. Bueno, es que eso es lo que se tendría que hacer. Precisamente si ya es alguien que estás identificando que te está mandando amenazas, hay que bloquearlo. Y la otra es decir, si te está llegando ese archivo y ya lo estás leyendo, no abras el link o el archivo que viene adjunto. Segundo, que sus contraseñas sean fuertes para que no ingrese un ciberatacante. ¿De acuerdo? Es importante. Tercero, que en su equipo, y es parte obligación del empresario, que esté actualizado el sistema operativo, que las versiones de su software estén actualizadas, porque las actualizaciones de software normalmente tienen hoy una carga muy importante hacia protegernos de los ciberataques. Eso digamos que sería en primera instancia. Si tienen dudas de un correo, que se lo manden al área técnica para que ellos vean si es un correo válido. Y otra es que no utilicen memorias flash, memorias USB, con archivos no identificados. Ahora, uno de los detalles, Carlos, es que esas medidas son básicas. Sí, en realidad ya la prevención desde esa perspectiva no es suficiente. Aunque ustedes tengan un antivirus, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos, esa protección es mínima. Poco a poco están surgiendo nuevos productos, nuevos servicios en los cuales tú puedes proteger tu empresa, que hoy se conocen como EDR, que lo que hacen es identificar un ataque antes, incluso, o sea, vas a prevenir, lo vas a identificar, no vas a dejar que llegue hasta ti, pero en caso de que ya estuviera presente, también lo puedes bloquear. Y eso va a ser importante, Paco, eso va a ser muy importante seguir abundando de ello, porque también debemos proteger para que nuestras cuentas bancarias, ¿cuál es lo mínimo indispensable que recomiendas para no ser víctima de ransomware o ciberataques? Además de lo que ya estabas apuntando. Sí, mira, es importante saber que las instituciones financieras, como incluso CLU, están certificadas en PCI. Esto lo que logra es que estas instituciones financieras sí estén protegidas. Ellos invierten mucho dinero en evitar los ataques de ransomware y cualquier ciberataque. El problema es cuando nosotros estamos en casa y nosotros manejamos el Internet tal vez en una forma no tan cuidadosa. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de los pensionados que ya tienen su dinero está seguro en el banco? Cuando vamos al cajero tenemos que cuidar obviamente que no vean nuestro NIP, eso es básico, pero cuando usamos Internet es importante que nuestra computadora tenga actualizado el software y además que tengamos buen software de antivirus para no caer en ese tipo de peligros. Y lo que ya dijimos, no abrir correos sospechosos y además tener contraseñas que sean fuertes. No ponerle Cruz Azul campeón o cosas de ese tipo, sino... Tenías que decirlo. Sí. No te aguantaste las ganas, Paco. Así es. Y miren, una de las preguntas que decían es si con el mayor acceso a Internet va a ser mejor o va a ser peor. Ahí lo que estamos haciendo es extendiendo la superficie de ataque. Entonces, en realidad, entre más Internet haya, va a haber más posibilidades de ciberataque. Nosotros, pues eso nos lleva a que pues vamos a tener que entrarle a lo que es la 5G, a lo que es el Internet, no hay duda, eso no se va a poder detener, pero sí vamos a tener que irnos especializando y concientizando en cómo lograr detener los ciberataques. Fíjense que en otros países, el tema de concientización, lo que decía Carlos, y lo que se ha comentado varias veces, hay empresas que se dedican ya a esto, y es un esfuerzo continuo. En México habemos pocas empresas
que lo estamos ya haciendo, pero sí ya va a ser importante el generar material que permita que la gente se sienta tranquila y que reciba los beneficios de Internet, pero al mismo tiempo que esté cuidando. Voy a repetir algunas de las cosas que ya he dicho básicas, además de la concientización, es tener actualizado su software o sus programas, el tener contraseñas fuertes, el tener antivirus como personas. Estamos hablando... Charlie Mendoza, estamos de regreso con Paco Aguado, que de verdad nos está poniendo un tema en la mesa en el que todos tenemos que ser conscientes. En ese sentido, Charlie, ¿qué te parece las recomendaciones que Paquito nos está dando? Pues la verdad, muy interesantes, y nos quedamos en la parte de la recomendación que estaba haciendo Paco, de qué es lo que las empresas tenemos que hacer para evitar precisamente estos ciberataques y este ransomware. Paquito, ¿pudieras continuar con el tema que se nos quedó antes del corte? Sí, de hecho, el tema de cómo evitar el secuestro en este caso para las empresas se volvió relevante porque antes de la pandemia, la mayoría de las empresas ya tenía su firewall, su cortafuegos que le llaman, ya tenía su antivirus y se sentían tranquilos. Pero una vez que inició la pandemia y todo el mundo se fue a casa, yo digo que lo comparo como mandar de compras a un niño en medio de un tiroteo. Llegaron a su casa, no estaban preparados, su computadora no era moderna, el software tampoco, y entonces pues vinieron los problemas. Y los ciberatacantes se concentraron a atacar a los que están en casa. Entonces, como hoy el modelo de home office se va a mantener en muchas empresas, Carlos, es importante el hecho de que se invierta en infraestructura que ya no sea como un antivirus, que toma comportamientos históricos. Hoy se necesitan soluciones que sean de tiempo real. Hoy mencionaré estas siglas de EDR, poco a poco ustedes las irán escuchando, que tiene que ver en examinar, detectar y reaccionar, pero en tiempo real. Esto querrá decir que no le vamos a dar la oportunidad al ciberatacante de, en un momento dado, vulnerarnos. Y es importante que esa inversión que se tenga que hacer sea tanto dentro de la empresa como en los lugares donde los empleados estén trabajando. Por ejemplo, en tu caso, que recibes correos, esos correos solo son correos en general para abrir la puerta. Pero ya cuando llega el ransomware es cuando ya te dicen tu información fue secuestrada y por lo tanto tienes que pagar. Tenemos que evitar eso. Tenemos que, además de concientizar a la gente, darle los elementos tecnológicos. Y ahí es donde de aquí en adelante las empresas van a tener que presupuestar algunos recursos para poder llegar a tener soluciones de ciberseguridad, pero en tiempo real. No olviden que el ciberdelincuente va un paso adelante. Nosotros lo que tenemos que hacer es no estar al final. Tenemos que ser de los que estemos más preparados, actualizados, para que el ataque no llegue a nosotros. México es el país número 1 en ataques de ransomware y es a todos los niveles, como ya se ha dicho, y tenemos la obligación de que no seamos víctimas de este tipo de ataque. Bueno, pues Paco, qué tristeza que nosotros en los primeros lugares siempre son este tipo de cosas, ¿no? Sí, justo eso también iba a decir, Sí. que repitieras ese dato, porque da pena y da coraje que sigamos clasificados en siempre o en los primeros lugares de lo negativo o en los últimos lugares de lo positivo. ¿Esto por qué, Paco? ¿Porque somos muy descuidados los mexicanos o porque realmente somos muy vulnerables a estos ciberataques? Bien, hay varias razones, ¿verdad? El ser el número 1 es en América Latina, sí, debo decirlo. Hay países que tienen mayor número de ataques en función del número de habitantes. Nosotros también somos un país con un buen número de habitantes, pero, por ejemplo, Brasil tiene más y nosotros aún así lideramos esta penosa estadística. Y lo dijiste bien, Jaime. En realidad somos un país que está avanzando en el tema del Internet. El Internet mismo no fue creado con altos niveles de seguridad, pero como país apenas la cultura de cómo utilizarlo razonablemente y en forma segura no se da. Por otro lado, tenemos la idea de que a mí no me va a pasar, solo le va a pasar a las empresas financieras. Y tercero,
pues la misma situación de recursos económicos a veces te lleva a decir, prefiero comprar un equipo para aumentar la producción que estar invirtiendo en temas de ciberseguridad. Bueno, pues amigos, mucho análisis, si usted quiere estar seguro, protegido y saber que está haciendo lo correcto a nivel personal o a nivel empresa, no importa que sea una pequeña, mediana o gran empresa, pues consulte a Paco Aguado al www.kaisa.com.mx y bueno,